Muy buenos días. Comenzamos nuestra clase de matemáticas de hoy. Vamos a estudiar mínimo como múltiplo y máximo como un divisor. Hoy es 25 de enero del 2021, día lunes. Entonces, para estudiar el mínimo como múltiplo y máximo como un divisor, vamos a recordar las clases anteriores donde hablábamos de divisibilidad. La divisibilidad era una relación de números en la que hacíamos mención, ¿verdad? Aparecían, al pensar en los criterios de divisibilidad, nos aparece el término de múltiplos y divisores. En esos múltiplos y divisores son los que vamos a usar, el concepto, ¿verdad? Lo que ellos representan es lo que vamos a usar para calcular el mínimo como múltiplo y el máximo como un divisor. Cuando veíamos los criterios de divisibilidad, también hablábamos de los números primos y compuestos. Números primos son aquellos que se dividen solamente entre la unidad, o sea, entre 1 y el propio número. Ejemplo de números primos, el 1, el 3, perdón, el 2 también, el 1, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿ok? Y de ahí seguimos hacia arriba. Y el resto de los números serían los números compuestos. Fíjense que podemos armar números compuestos en base a números primos, porque si yo tomo, por ejemplo, el número 2 y 3 y los multiplico, entonces me quedaría 2 por 3, 6. Y tenemos entonces un número compuesto. O sea que los números compuestos se componen a su vez de los números primos. Entonces, esta es la base que vamos a usar hoy. Vamos a usar lo que significan los números primos, vamos a descomponer en los factores primos y con la terminología del múltiplo y divisor vamos a calcular el mínimo como múltiplo y el máximo como un divisor. Comencemos con el mínimo como múltiplo. El mínimo común múltiplo, común, ¿verdad? Que es lo mismo para diferentes entes. Entonces, no hablamos de un solo número, no, hablamos de varios números y decimos que el mínimo común múltiplo de un conjunto de números es el menor de los múltiplos comunes a dicho conjunto de números. Tenemos varios números y buscamos el menor de los múltiplos comunes, ¿ok? Que aparece en todos esos números. Y ese será nuestro mínimo como múltiplo. Vamos a hacer un ejemplo con dos números muy sencillos, el 8 y el 12. Hallamos los primeros múltiplos. Recuerden que el conjunto de los múltiplos es infinito, entonces no podemos hallarlos todos, sino que vamos a hallar algunos. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplicando por el número entero. Voy a colocar el 0, ¿verdad? Porque ya lo establecimos que íbamos a comenzar a multiplicar por 0, 1, 2, 3, ¿verdad? Pero cuando hablamos del mínimo como múltiplo, vamos a trabajarlo a partir del siguiente número, no de n igual 0, sino de n igual 1. Entonces, en el caso del 8, teníamos 8 por 0, 0, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 8 por 4, 32, 8 por 5, 40, 8 por 6, 48 y así seguimos hacia arriba. Y en el caso del 12, lo mismo, pero multiplicamos 12 por 0, por 1, por 2, por 3, ¿ok? Entonces, como podemos observar, aquí tenemos comunes el 24 y el 48, pero el mínimo como múltiplo es el menor de los múltiplos. Entonces, en este caso sería el 24. Y entonces ya podemos decir que el mínimo como múltiplo de 8 y 12 sería 24. Entonces fíjense que aquí lo que hicimos fue desplegar, ¿verdad? Escribir de manera explícita los primeros múltiplos del número 8 y el número 12. Pero hay otro método que nos va a resultar muy práctico cuando tengamos más números o sean números más grandes. Entonces tenemos un método muy fácil con el que podemos hallar el mínimo como múltiplo. ¿Qué vamos a hacer en este método? Primero que nada, vamos a descomponer en factores primos, así se llama, descomponer en factores primos. Entonces yo tomo el 8 y lo divido entre el primer factor primo, que sería el 2, ¿verdad? Entonces sería 8 entre 2 es igual a 4. 8 entre 2 igual a 4. Luego, otra vez 4 es divisible entre 2, entonces digo 4 entre 2 es igual a 2. Nuevamente es divisible entre 2, entonces 2 entre 2 igual a 1 y hasta ahí llegamos, ¿ok? Ahora veamos el caso del 12. En el caso del 12, el 12 es divisible, ¿verdad? Termina en cifra par, es divisible entre 2, entonces decimos 2 entre 2
es 6. Luego 6 nuevamente es divisible entre 2. 6 entre 2 es 3. Y 3 ya no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3. Entonces decimos 3 entre 3 es igual a 1. Ok, entonces hicimos la descomposición, lo escribimos en esos términos. El 8 va a ser igual a 2 por 2 por 2. Así lo escribí. Y 2 por 2 por 2 es 2 al cubo. Y en el caso del 12 tenemos 2 a la 2, ¿verdad? Porque aparece dos veces. 2 a la 2 por 3. Fíjense, 2 a la 2 es 4, por 3, 12. Perfecto. Y 2 por 2 por 2 es 8. Ok, entonces en el caso del mínimo común múltiplo, vamos a seleccionar los números comunes y no comunes con su mayor exponente. Comunes significa que aparece tanto para el 8 como para el 12. Y no comunes son que aunque no aparezcan ambos, también lo vamos a tomar. Y de ellos vamos a tomar su mayor exponente. Entonces, fíjense, el 8 es 2 a la 3 y aquí tenemos 2 a la 2 por 3. Entonces, el número común es el 2, lo coloco aquí abajo, ¿verdad? El 2. Y el no común es el 3. Y el 2, que aquí lo tengo 2 a la 3 y aquí lo tengo 2 a la 2, entonces tomo su mayor exponente, que es 3. Me va a quedar 2 a la 3 por 3. 2 a la 3 es 8, por 3, 24. Entonces el mínimo común de 8 y 12 es 24, tal y como lo habíamos obtenido cuando habíamos colocado de manera explícita los primeros múltiplos del número 8 y número 12. Entonces hemos comprobado aquí que la técnica funciona, ¿verdad? Ok, entonces ahora vamos a hacer algo muy interesante porque fíjense que mínimo común múltiplo y máximo común divisor también lo usamos en la vida cotidiana. Es más, de hecho a veces se usa y la gente no sabe qué es eso lo que está aplicando. Una de las partes, uno de los cálculos en los que se usa bastante es, por ejemplo, para calcular fracciones de diferente denominador. Se usa el mínimo común múltiplo. Y muchos problemas de la vida diaria, aquí vamos a resolver algunos, usan tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor. Entonces veamos este problema. En una parada de autobuses coinciden dos líneas diferentes. Los autobuses de una de las líneas pasan cada 30 minutos y los de la otra línea cada 24 minutos. Si han coincidido a las 12 del mediodía, ¿cuál es la siguiente hora a la que volverán a coincidir? Entonces, fíjense lo que yo les he dicho muchas veces, que uno debe leer varias veces hasta comprender bien cuál es el planteamiento, cuáles son los datos y qué es lo que se nos está solicitando. Entonces, fíjense que yo voy a resaltar aquí esto, volverán a coincidir, ¿ok? Aquí está la clave, aquí está la clave. ¿Cómo lo vamos a resolver? Si lo que estamos buscando, en qué momento van a coincidir, entonces esto significa que debemos calcular el mínimo común múltiplo. ¿Qué íbamos a hacer para calcular el mínimo común múltiplo? Vamos a calcular, vamos a descomponer en factores primos. ¿Qué cosa? Bueno, el 30 y el 24. El 30, mitad 15, o sea, entre 2 da 15, 15 entre 3 da 5, 5 entre 5, 1, o sea que el 30 es 2 por 3 por 5. 2 por 3, 6, por 5, 30. Perfecto. Vamos con el 24. Mitad de 24 es 12, mitad de 12 es 6, mitad de 6 es 3 y tercera parte de 3 es 1. Entonces me queda 2 a la 3 por 8. 2 a la 3 era 8 por 3, 24. Perfecto. Ok, ya tenemos descompuesto en factores primos y lo tenemos escrito en forma de potencias. Ahora que tenemos que buscar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Quiere decir, aquí los números que me aparecen son el 2, el 3 y el 5. ¿Ok? El 2 y el 3 son comunes, aparecen en los dos, el 2 y el 3, y el 5 que es no común. Selecciono mis tres números, pero me quedo con el mayor exponente. El 2 aparece aquí en el 30 con exponente 1 y en el 24 con exponente 3. Entonces voy a tomar el exponente 3. Y en el caso del 3 y el 5, en ambas partes tiene, o sea, el 3 tiene exponente 1 y 1 y el 5 aparece aquí con su exponente 1. Entonces, cuando escribo el mínimo común múltiplo de entre 30 y 24, seleccioné mis 3, tal y como les acabo de explicar, 2, 3 y 5, y el 2 lleva su mayor exponente, que es 3. 2 a la 3 es 8, por 3, por 5 es 120. ¿Ok? Como lo quieran hacer, 8 por 3, 24, por 5, 120, o 8 por 5, 40,
por 3, 120. Entonces la respuesta es que el mínimo común múltiplo es 30, de 30 y 24 es 120. Bueno, esta no es la respuesta, este es el resultado de calcular el mínimo común múltiplo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la siguiente hora a la que volverán a coincidir? Ah, entonces mi resultado de estos 120 que obtuvimos aquí significa 120 minutos. Si la hora tiene 60 minutos, entonces va a volver a coincidir dentro de 2 horas. Y si ya él pasó, si ellos coincidieron a las 12 del mediodía, más 2 horas serían las 14 horas o, como lo quieran decir, las 2 p.m., las 2 de la tarde. ¿Ok? Habían coincidido a las 12 del mediodía y vuelven a coincidir 120 minutos después, o sea, a las 2 de la tarde. Y recuerden que no nos podemos limitar a hacer un cálculo y tener un resultado. Debemos escribir la respuesta. Entonces, redacta una respuesta. Entonces dice, coincidirán cada 120 minutos, es decir, cada 2 horas. O en otras palabras, coincidirán a las 2 de la tarde. Ok, entonces vamos, esto es como un ejemplo de cómo calculamos cómo usamos el mínimo común múltiplo. Ya para la siguiente clase vamos a hacer ejercicios, diferentes problemas y vamos a ir entendiendo mejor. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el máximo común divisor. ¿Ok? El máximo común divisor de un conjunto de números es el mayor divisor común de dichos números. O sea, determinamos los divisores de cada número y vemos cuál es el mayor divisor. Vamos a tomar ejemplos como el 12 y el 18. Y ahora en este caso, como hablamos del divisor, aquí sí tenemos un número finito, ¿verdad? Tenemos un número finito de divisores que comienzan desde la unidad y terminan en el propio número. Entonces, tenemos en el caso del 12, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Fíjense, comienza en 1, termina en 12. Y en el caso del 18, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Entonces, ¿cuál es el mayor divisor común? El mayor divisor común en este caso es el 6. Entonces decimos que el mayor divisor común o el máximo común divisor de 12 y 18 es 6. Bueno, vamos a repetir el procedimiento que hicimos con el mínimo común múltiplo. Vamos a descomponer en factores primos el 12 y el 18. Voy a repetir para que nos vayamos grabando bien como, o recordando, porque ya esto ustedes lo han hecho en otros años, la descomposición en factores primos. 2 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3, 3 entre 3, 1. Voy con el 18, 18 entre 2 es 9, 9 entre 3 es 3, 3 entre 3, 1. Entonces el 12 lo escribo como 2 a la 2 por 3, ¿verdad? 2 a la 2 por 3, y el 18 como 2 por 3 a la 2. En el caso del máximo común divisor, se escogen los comunes con su menor exponente, solamente comunes. Ah, pero en este caso, tanto el 2 como el 3 se repiten, así que son comunes. Lo que sí debemos poner atención es que es con su menor exponente. Aquí es 2 a la 2, aquí es 2 a la 1, escojo 2 a la 1. Aquí es 3 a la 1, 3 a la 2, escojo 3 a la 1. Entonces me queda 2 por 3, 6. Entonces el máximo común divisor entre 2 y 18 es 6, tal y como lo habíamos obtenido haciendo el despliegue, ¿verdad? Haciendo de manera explícita los divisores de los números 12 y 18. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a resolver un problemita sencillo, un problema de la vida diaria. Y tenemos, Pedro tiene 2 listones de madera de 150 centímetros y 175 centímetros. Va a cortarlos en trozos iguales de forma que consiga el máximo número posible de trozos. ¿Ok? ¿Cuánto debe medir cada trozo y cuántos trozos obtendrá en total? Entonces fíjense que aquí de nuevo vamos a identificar las palabras claves que son las que nos van a decir cómo vamos a resolver el problema. En este caso dice que lo queremos cortar en trozos de igual tamaño, ¿verdad? Y que sea el máximo número posible. Cuando nos dicen que son trozos de igual tamaño, debemos dividir, ¿verdad? Dividir y conseguir esos trozos de igual tamaño, pero tenemos que saber entre qué número vamos a dividir.
y que consigamos el mayor número posible. Entonces lo que nos están diciendo es que calculemos el máximo común divisor. ¿De qué números? Bueno, el máximo común divisor entre 150 y 175. Entonces tenemos 150, termina en 0, así que es divisible entre 2 y me da 75. 75 es divisible entre 3, ¿verdad? Porque 7 y 5, 12, es múltiplo de 3, entonces es divisible entre 3, luego, y da 25, 25 es divisible entre 5, 5 entre 5 es 1. Y escribimos como 2 por 3 por 5 a la 2. 2 por 3 por 5 a la 2. Y el 175 es divisible entre 5 y da 35. El 35 es divisible entre 5 y me da 7. Y 7 entre 7 que da 1. ¿Ok? Fíjense lo que se llama descomposición en factores primos. Fíjense que todos estos números que obtenemos aquí son números primos, igual en los ejercicios anteriores. ¿Ok? Ok, el 175, entonces lo escribimos como 5 a la 2 por 7. En el caso del máximo común divisor son los comunes con su menor exponente. Entonces aquí el 2 y el 3 aparecen aquí, pero no aparecen en este. Y el 7 aparece aquí, pero no aparece aquí. Así que el común es el 5 y casualmente tiene el mismo exponente. Entonces tomo 5 a la 2. Si tuviesen diferentes exponentes, tomaría el menor. Entonces, lo que nos dice esto es que el máximo común divisor entre 150 y 175 es 5 a la 2, que es igual a 25. Ok, entonces ya por aquí tenemos una parte del problema resuelto. Ok, dice cada trozo medirá 25 centímetros. Ok, la otra pregunta dice ¿cuántos trozos se obtendrán en total? Entonces vamos a calcularlos. Yo puedo sumar el tamaño total de los 2 listones de madera y luego dividir, pero también puedo usar la propiedad asociativa, ¿verdad? Y dividirlos por parte. ¿Qué hago? Tomo el 150, asociativa y distributiva también, muchachos, aquí. Entonces tomo el 150 y lo divido entre 25, que es el tamaño en que vamos a cortar. Entonces me quedaría en el listón de 150 centímetros voy a obtener 6 piezas y en el de 175, que lo divido entre 25, voy a obtener 7 piezas. Quiere decir que en total voy a obtener 6 más 7, 13. Entonces, igual que les dije antes, ya tenemos el resultado, pero nos queda por escribir la respuesta. Entonces dice, cada trozo de madera medirá 25 centímetros y Pedro obtendrá 13 trozos. Recuerden que la respuesta hay que redactarla, cada quien la puede redactar a su manera siempre y cuando esté interpretando el resultado del problema. Y también podríamos haber dicho, se obtendrán 13 trozos donde cada uno será de 25 centímetros. Hay diferentes maneras en que podemos redactar. Ok, voy a dejar aquí de compartir pantalla. Porque, bueno, también lo podíamos haber mostrado compartir pantalla, no salirme de la presentación. Entonces tenemos aquí un resumen, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Fíjense que mínimo común múltiplo se escribe en minúscula y máximo común divisor se escribe en mayúscula. El mínimo común, tanto en el mínimo común múltiplo como en el máximo común divisor, uno descompone en factores primos. Ahora, en el mínimo común múltiplo se toman los comunes y no comunes elevados a la mayor potencia y en el máximo común divisor descomponemos y tomamos los comunes elevados a la menor potencia. Bueno, ya en la próxima clase haremos problemas. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.